Entonces nosotros vamos a utilizar el método científico para comprobar las leyes. El método científico entonces va a ser una serie de pasos y el primero de los pasos regularmente es el que pregunta, ¿no? ¿Cómo es que ustedes creen que inicia una investigación? ¿Cómo inicia? ¿Ah? Tenemos dos autores, uno me va a decir que primero voy a observar y el otro me va a decir que va a iniciar con una pregunta. El que viene en sus libros dice que inicien una pregunta. Hay unos autores que descartan eso porque dice yo no me puedo preguntar algo si yo no observo primero. Ajá, porque yo tengo que estar ahí y yo agarro y digo, bueno, yo creo que el árbol crece y hago mi observación, ¿no? Porque primero tengo que hacer mi observación para poder hacer la pregunta. Entonces yo observo primero y digo, bueno, yo creo que el árbol crece porque ahí yo veo que hay tierra y a lo mejor la tierra está húmeda. Entonces el agua y la tierra hacen que el árbol crezca, ¿no? Voy a investigar. Esa sería mi hipótesis. Yo decir al inicio mi suposición que ese árbol está creciendo por la tierra y por el agua que está ahí, porque yo veo que la tierra está húmeda. Ajá. Entonces me voy a preguntar, ¿sí? En sus libros, les digo, es el que nos vamos a basar, dice que inicia con una pregunta, pero si nosotros nos vamos más allá, los autores descartan eso y dicen, no, yo no me puedo preguntar si yo no observo primero, entonces tiene que iniciar por la observación. Pero vamos a iniciar entonces, vamos a dejarlo con sus libros, voy a iniciar con una pregunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿cómo es que crece el árbol? El primer paso entonces es la pregunta. La pregunta. Si quieren póngale pasos del método científico. Pregunta. Después de preguntarme, entonces yo empiezo a generar mis hipótesis. Ajá, ese es mi segundo paso. Genero mis hipótesis. Aquí vamos a tener dos tipos de hipótesis. Vamos a tener nuestra hipótesis general y nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula es la que va a contradecir mi hipótesis general, la que yo ya tengo establecida. Si yo agarro y digo, pues el árbol crece, mi hipótesis es que el árbol crece por el agua y la tierra que está ahí. Pero también tengo que hacer una hipótesis nula, ¿no? Entonces, mi hipótesis nula es la que contradice eso. Agarra y dice, no, el árbol no crece por el agua y por la tierra. Crece únicamente por los rayos del sol. Sería mi hipótesis nula porque está contradiciendo al otro, ¿no? Puedo hacer diferentes hipótesis nulas o hipótesis, también se le llaman hipótesis alternativas. Como el nombre lo dice, alternativas, son diferentes a mi hipótesis general que yo estoy haciendo en mi investigación. Que digo, no es cierto, el árbol crece porque está aquí encerrado. Entonces el encierro le permite al árbol crecer, ¿no? Entonces es una alternativa. Estas hipótesis alternativas me permiten a mí también generar investigación. Por eso nosotros tenemos, no sé si les han dicho que la forma también de aprender es equivocándose. Porque de alguna manera, no sé, si yo aprendo a escribir, si yo quiero aprender a escribir y no me sale, yo con mi investigación a lo mejor no aprendí cómo escribir, pero aprendí una manera de cómo no escribir. Y entonces eso también es conocimiento, ¿sí? Eso también es conocimiento, también es ciencia. Porque a pesar de que en la investigación no me salga lo que yo quise, pues a lo mejor, pero aprendí cómo no hacerlo. Entonces eso también me genera mi conocimiento. Después de generar mi hipótesis, voy a ir a la parte de la experimentación. Ese es mi paso número 3. Voy a experimentar. Entonces es aquí donde yo voy a apretar un árbol a lo mejor en tierra con agua, empezar a ver si crece, y para ver si sí es la tierra con agua, entonces en mi experimentación pues voy a poner ese árbol ahora con pura agua o con pura tierra, y no le voy a poner agua porque a lo mejor nada más crece por una de las dos. Yo no sé, no estoy seguro. Entonces como no estoy seguro, pues entonces lo pongo con pura tierra, lo pongo con pura agua, lo pongo sin nada, ¿no? O a lo mejor con algún otro material que yo encuentre, a lo mejor veo, pues hay muchas hojas tiradas, a lo mejor son las hojas que se le caen tiradas, a lo mejor busco puras hojitas y lo pongo con hojitas, ¿no? En mis hipótesis alternativas crece con puras hojitas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. A lo mejor lo pongo sin nada y lo pongo aquí encerrado a ver si sigue creciendo, ¿no? O lo saco. Entonces, la parte de la experimentación, de hecho, es la parte más que dura más tiempo, porque es la que lleva más trabajo.
la parte de la experimentación. La experimentación se da en lo que nosotros llamamos ambientes controlados. La palabra control me dice entonces que yo voy a determinar cuáles son los factores que están alrededor, ¿sí? O sea, yo voy a tener controlado. Si yo pongo aquí con agua y con tierra, y luego lo quiero poner sin agua y sin tierra para ver si crece, tiene que ser el espacio igualito, ¿sí? Porque si yo lo hago aquí con agua y con tierra, y después le quito el agua y la tierra y lo pongo en la calle, entonces ya hay otros factores que me pueden a lo mejor modificar los resultados, y entonces ya no sería un ambiente controlado, porque a lo mejor ya interviene el factor de afuera, de la luz del sol, puede ser el viento, entonces ya intervienen otras cosas. Entonces en la parte de la experimentación siempre tiene que ser todo igualito, todo igualito, todo igualito. Regularmente cuando nosotros vamos a los laboratorios donde se hacen las experimentaciones, vamos a ver que sí, que tienen todas las cámaras y tienen todo controlado, porque tiene que ser todo igual para yo poder observar qué es en verdad lo que está cambiando. Ajá. Si yo cambio los ambientes, entonces yo ya no puedo observar qué es lo que está cambiando. Después en el número 4, pero aquí vamos bien, ¿sí? En el número 4, vamos a tener la parte del análisis de resultados. El análisis de resultados. El análisis de resultados es aquí donde yo voy a empezar a determinar pues, qué fue lo que hizo que mi árbol creciera o no creciera, ¿no? Voy a empezar a analizar todos sus resultados, voy a empezar a hacer anotaciones, y con esos resultados yo voy a generar ¿qué se les ocurre? Una conclusión. La conclusión, entonces, a partir del análisis de resultados me va a decir, mi hipótesis es correcta, y los árboles únicamente crecen con agua y con tierra, ¿no? O voy a decir, no, el análisis de me di cuenta que mi análisis puede ser hasta aquí no concluyente, ¿no? Puedo poner en mi conclusión, puede decir no concluyente, porque podría decir, el árbol creció a la misma velocidad con agua y con tierra que poniéndolo sin nada, ¿no? Entonces, aquí cuando el análisis no es concluyente, entonces tengo que regresar yo a mi paso de la hipótesis para poder modificar otra vez todo mi análisis. Ajá. Cuando no es concluyente, ¿sí? Entonces aquí, de hecho, aquí pongo una anotación: cuando no es concluyente, yo tengo que regresar a mis hipótesis. Ajá. No regreso a la parte de la experimentación, porque primero tengo que empezar entonces a darme una idea de qué otra cosa es lo que puede hacer que crezca ese árbol, ¿no? Si no fue concluyente. Entonces aquí en mis hipótesis ya empiezo yo a generar, ¿no? Otras diferentes para empezar a cambiar mi hipótesis general y empezar a hacer toda vez este proceso hasta que me dé algo concluyente. Ajá, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando no son concluyentes, porque no había datos de que sí crecía, pero no sabemos cómo, entonces lo podemos convertir en teoría. Porque todavía lo podemos dejar en suposición, porque todavía no tenemos datos suficientes y lo dejamos en teoría. Ajá, ¿vale? Hasta aquí vamos bien.